Buen día, buen día. Buenos días, buenos días. Buenos días, Lick. Buenos días. Buenos días. Bien, ¿cómo está? Buenos días, profe. Bien, ¿y usted cómo está, Lick? Buen día. Pues sí, bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Aquí pasándola. Excelente. Sí, en la clase anterior estuvimos hablando acerca del fideicomiso. Dijimos que es un negocio jurídico a través del cual una persona llamada fideicomitente pone a disposición, ¿verdad?, ciertos bienes o derechos a favor, digo no a favor, sino a cargo de una fiduciaria, que siempre lo será el banco, para que ésta a su vez lleve a cabo los fines del fideicomiso, que deben ser lícitos y determinados, a favor de otra persona llamada beneficiario o fideicomisario. Entonces, en estos casos, el fideicomiso pues es una operación de crédito, ¿verdad?, que se utiliza generalmente para la realización de ciertos fines lícitos. Hablábamos de esos fines lícitos, pues son diversos, desde la constitución de un fideicomiso para la investigación del cáncer, ¿verdad?, las causas que originan el cáncer y desde luego buscar su solución. Para adquirir vivienda, ¿verdad? Pues para gente humilde, es un fondo que se crea para que se puedan ir adquiriendo o construyendo casas a favor de pues, la gente más humilde. No sé, pues eso puede ser para diversos motivos, para ciencia, decíamos, para ciencia y tecnología, para fines educativos, son diversos. Entonces, esa es la finalidad del fideicomiso. Intervienen tres elementos. Hablábamos de el fideicomitente, ¿verdad?, que es la persona que constituye el fideicomiso. Es la que destina determinados bienes o derechos a la realización del fin lícito y determinado. La ley de títulos dice que solamente pueden ser fideicomitentes las personas físicas o morales que tengan la capacidad jurídica necesaria para hacer la afectación de bienes que el fideicomiso implica. Pues obviamente, ¿verdad? Pues una persona física o moral, ya sabemos que las personas físicas son todo ente humano, en lo individual, susceptible de derechos y obligaciones, ¿verdad? Usted o yo en lo particular, esa es una persona física. Y una persona moral, pues viene siendo, pues vamos a llamarle así, dos o más gentes que se agrupan, que se asocian con el objeto de realizar ciertos fines lícitos. Y esa agrupación o esa asociación se hace acorde a la ley. Entonces, de acuerdo a la ley, pues se pueden constituir personas morales reguladas por la Ley Federal del Trabajo, como son los sindicatos y la coalición de trabajadores. Una persona moral creada por el Código Civil, pues viene siendo aquella que asociación o sociedad civil, ¿verdad? Una sociedad civil o una asociación civil es la que regula el Código Civil, y
las nacidas dentro de la ley mercantil, la ley de sociedades mercantiles, o las personas morales que le da vida son a los diversos tipos de sociedades que ya vimos: sociedad en comandita simple, sociedad en comandita por acciones, sociedad de nombre colectivo, sociedad anónima, sociedades cooperativas, etc. Todas estas sociedades están reguladas o nacen o se constituyen o funcionan bajo el amparo de la ley mercantil, la ley de sociedades mercantiles. Y así podríamos hablar, por ejemplo, de la persona moral oficial, que se le llama también, o estatal. La persona moral estatal o oficial, pues viene siendo el Estado mismo, ¿verdad? La federación, el Estado y el municipio. ¿Por qué? Pues es un grupo de gentes que están constituidos para la realización de ciertos fines. ¿Y quiénes son los que la constituyen? ¿Qué ley? Pues la Constitución Federal. La Constitución Federal, en la parte orgánica, pues establece el municipio, las entidades federativas, y que todas ellas unidas integran o forman la federación, que tiene su asiento en la Ciudad de México. Entonces, a todas se les dota de una serie de facultades, ¿verdad?, y de atribuciones, pero es la ley la que lo genera, la ley la que lo crea. Y todas esas personas morales, todas, incluyendo al Estado, pues pueden crear o constituir, o pueden ser fideicomitentes, que son los que constituyen al fideicomiso, ¿verdad? Personas físicas o personas morales, reguladas por el derecho privado o por el derecho público, como es la Constitución. Entonces, dan vida a este tipo de personas morales, porque la persona moral es una figura jurídica creada por la ley, ¿verdad?, que siempre va a actuar a través o por conducto de sus legítimos representantes, a través de sus órganos de representación. ¿Y eso dónde los encontramos? Pues en el acta constitutiva. El acta constitutiva es el acta que inicialmente se hace para formar una sociedad, ¿verdad?, de cualquier tipo, de cualquier naturaleza. Esas actas constitutivas generalmente se hacen ante un notario público, y en ellas pues se establece la razón o denominación social, el tipo de sociedad, la duración, el nombre y domicilio de los socios que le integran, y quiénes son los órganos de representación, ¿verdad? Ahí viene. Ahí dice que la representación de la sociedad recae en la figura del gerente, del administrador único o del consejo de administración. Depende, ¿verdad?, del tipo de sociedad que sea. Entonces, y a través o por conducto de los representantes es como actúa esa persona moral. Ese es el fideicomitente. Cualquier persona física o moral que tenga la capacidad jurídica necesaria para hacer la afectación de bienes que el fideicomiso implica, así como las autoridades judiciales administrativas cuando se trata de bienes cuya guarda y conservación, administración, corresponde a ellas o a las personas que las mismas designen. Pues el Estado también puede constituir fideicomisos, ya lo hemos dicho, y de hecho los tiene. Hace poco que por razones económicas iban a cancelar algunos fideicomisos. Pues todos sabemos que la pandemia, ¿verdad?, el problema de salud que tenemos grave, pues todavía está vigente y trajo como consecuencia la inactividad económica, no nada más en México, sino en todas partes del mundo. ¿Esto qué generó? Pues una crisis económica. Entonces, en vista de eso, pues bueno, las autoridades tienen que echar mano de ciertos recursos, ¿verdad?, que utilizan, pues cuando tienen, vamos a decirlo así, cuando hay abundancia de dinero. Entonces constituyen fideicomisos. Y pues nos dimos cuenta que el Estado tiene muchos fideicomisos para el arte, para la cultura, para la ciencia, la tecnología, para desastres naturales. Pues tienen fondos
para hacerle frente a todas estas situaciones, ¿verdad? Para ayudar a través del CONACYT, ¿verdad? Por ejemplo, el CONACYT es una institución que otorga becas a, pues a gente ya profesional, vamos a llamarlo así. Aún ustedes, abogados, tienen título, quieren irse a estudiar Derecho Internacional y van a la ciudad de París, ¿verdad? En Francia, pues con becados por a través de CONACYT, que no es otra cosa que un fideicomiso. Fideicomiso para alentar o fomentar la educación, ¿verdad? Superior. Y pues bueno, van a las principales universidades del mundo a estudiar a través de este fondo, de estas becas que constituye en fideicomiso el Estado para garantizar la preparación ya a altos niveles o altos grados, ¿verdad? Como lo es estudiar una maestría, una especialidad o un doctorado en el extranjero. Y podemos encontrar muchos casos, ¿verdad? Muchos fideicomisos, seguramente para la vivienda de gente humilde, gente que carece de una vivienda. Yo me acuerdo que la industria azucarera, que se rige por contrato ley a nivel nacional, ¿verdad? El sindicato creó un fideicomiso para la construcción de casas para los trabajadores de la industria azucarera. Entonces, pues aquí en El Mante se construyó la obrera número 2 con esos fondos, ¿verdad? Y así nos vamos a Jico, también hay casas que se construyeron a favor o para beneficio de los obreros del ingenio de Jico y a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, los fideicomisos nada más que el fin sea lícito, ¿verdad? Determinado, ¿verdad? O sea, plenamente identificado y no hay ningún problema. Claro, ¿qué es lo que prohíbe la ley? Pues los fideicomisos ilícitos, ¿verdad? Que estos fondos se puedan generar derivados de algún ilícito, ¿verdad? Derivados de la delincuencia, ¿verdad? Para que mejor me entiendan, de la delincuencia organizada, principalmente, que son la gente que tiene muchos fondos, ¿verdad? Mucho dinero, y que puedan destinarlos para actividades lícitas o ilícitas, perdón. Entonces, por ahí tuve conocimiento, ¿verdad? Bueno, salió en todas partes, en la prensa, que un deportista, un futbolista, había estado recibiendo dinero del narcotráfico y él lo destinaba para cosas buenas, ¿verdad? Era para hacer, pues, áreas deportivas, ¿verdad? Canchas, en distintos lugares del Estado de México, de lugares pues, del centro de la República, para construcción pues, de parques, de jardines, de escuelas, etc. Pero ya investigando dijeron, bueno, este señor, ¿de dónde saca tanto dinero para construir tantas cosas? Y resultó que provenía del narcotráfico. Entonces ahí estuvieron involucrados un músico muy conocido y un deportista también, futbolista. Y pues obviamente que esto es ilícito, ¿verdad? No es permisible. Los fondos tienen que provenir, ¿verdad? También de actividades lícitas, ¿verdad? No del narcotráfico. Hace días, por ejemplo, ahora que estamos viviendo la pandemia, salió a relucir de nueva cuenta, porque no es nada nuevo, que la delincuencia organizada estaba entregando despensas y apoyos a la gente humilde. Pues eso no es nada nuevo, porque yo me acuerdo hace muchos años que estuve viviendo en la frontera, que estuve trabajando allá, en Miguel Alemán, en Reynosa y Río Bravo. Era muy comentado que la delincuencia organizaba eventos a favor de los niños, ¿verdad? Por ejemplo, el Día del Niño lo festejaba con un chorro de regalos, muchos regalos, ¿verdad?
y pues les daban una merienda, les daban refrescos y rifaban muchos regalos para los niños. Y luego llegaba el Día de la Madre y hacían lo mismo. Y así me tocó ver hasta la Navidad, ¿verdad? Supe por ahí de que se hacían grandes eventos en donde se hacían muchos regalos. Y bueno, la gente habla y dice que provenían de eso. Entonces ahora que salió en la prensa de que estos cárteles, sobre todo los cárteles más famosos, que funcionan aquí en nuestra república, pues estaban dando despensas a tal grado que se hablaba, ¿verdad? Yo no sé si es cierto, pero se comentó en la prensa que las despensas que daba el grupo de Sinaloa, pues venían grabados con la figura o con el nombre del Chapo, ¿verdad? Chapo Guzmán. Digo, hasta ese grado. Entonces, pues eso obviamente que no es permisible. La autoridad tampoco lo permite, ¿verdad? Estuvo tratando de evitar esto hasta donde podía. Porque pues no son actividades malas, ¿verdad? Pero la procedencia de ese dinero es lo que lo hace ilícito, ¿verdad? Y no permisible. Porque la finalidad pues es buena. O sea, final de cuentas, pues sí, el gobierno no tiene mucha capacidad para darnos lo necesario para sobrevivir sin trabajar, como fue el caso, que estuvimos 2, 3 meses así, pues si vienen esas gentes y se lo dan, pues aquellos lo reciben. Pues, no van a decir, oiga, no, porque pues, esto es ilícito, proviene de actividades ilícitas, no. Simplemente se acepta, ¿verdad? Pero el gobierno, pues sí, no lo va a poder permitir. O no lo debe permitir, ¿verdad? No lo sé, pero esto salió en la prensa, por eso lo comento. Salió en los medios de comunicación masivos, en el periódico, en la televisión, y fue muy comentado. Y esto es actual, ¿verdad? Porque sucedió hace relativamente poco, o está todavía sucediendo, ahora no lo sabemos. A lo mejor aquí no se ve, pero en otros lugares sí, sí lo han percibido. Entonces, volviendo al tema, pues también los fondos, ¿verdad? Que se vayan a destinar para la constitución de un fideicomiso, pues, deben de provenir de actividades lícitas. No se permite que provengan de actividades ilícitas. Porque esto, pues, generaría que las actividades de estos grupos, pues las utilizaran, inclusive hasta para lavar el dinero. Se habla mucho de que aquí en México hay bastante actividad de ese tipo, de lavado de dinero. Entonces, hay veces la cantidad de dinero que obtienen del narcotráfico y de otras actividades ilícitas, pues no hayan en dónde acomodarlo. Entonces, pues se utilizan empresas privadas, ¿verdad? Principalmente, o inclusive este tipo de operación de crédito llamado fideicomiso para llevar a cabo, ¿verdad? Este tipo de actividades, de blanquear el dinero, ¿verdad? Un dinero ilícito, hacerlo lícito. Bueno, eso sería en cuanto al fideicomitente. Es la persona que se encarga de constituir, es la persona física o moral que se encarga de constituir al fideicomiso, ¿verdad? Es el que destina ciertos bienes o derechos para la realización del fideicomiso. Entonces, ese es el fideicomitente. Y el fiduciario decíamos que es la persona encargada por el fideicomitente de realizar el fin del fideicomiso. ¿La fiduciaria quién es o quién puede ser? Pues siempre lo será el banco, siempre lo será una institución bancaria. Es la que va a llevar a cabo los fines del fideicomiso. Es el que va a recibir los fondos del fideicomitente
los va a administrar y se los va a otorgar a su vez al fideicomisario, o sea, al beneficiario del fideicomiso, que puede ser una o varias personas. Entonces, el fiduciario, les comentaba, perdón, que es el banco. Siempre lo será un banco, ¿verdad? El legislador definitivamente buscó la manera de que fuera una sola institución, que fuera la banca. ¿Por qué? Pues bueno, porque tiene cierto prestigio, ¿verdad? Tiene experiencia, ¿verdad?, en el manejo de operaciones de crédito. Ellos son una empresa constituida para la realización de, de, de realizar una diversidad de operaciones de crédito y prestar servicios bancarios a la comunidad. Además, que está debidamente regulada, ¿verdad? Debidamente regulada por la ley y su funcionamiento está vigilado por diversos organismos. El principal es el Banco de México. Banco de México para permitir que pueda operar un banco en México, pues es necesario que se cumplan ciertos requisitos, ciertas condiciones. Entre otros, que exista la experiencia, que los que adquieren o los que van a funcionar como banco tengan experiencia bancaria. Ya se vio en la antigüedad, cuando los bancos estaban en poder, fíjense bien, el banco estuvo un tiempo en poder de el gobierno. En 1982, José López Portillo, cuando termina su periodo, ¿verdad?, en el último año de su gobierno, precisamente cuando rindió su último informe de gobierno, ahí declaró expropiada la banca, ¿verdad? Se la quita a los particulares, se la quita a los dueños, ¿verdad?, que eran personas físicas o morales, pero reguladas por el derecho privado, y pasan a manos del gobierno, por considerar que eran, bueno, al menos en aquella época sí lo consideraron, como culpables de la crisis que se estaba padeciendo, crisis económica que se estaba padeciendo en aquella época. Entonces López Portillo les echó la culpa a ellos, ¿verdad? Dice que ellos alentaron de que los inversionistas sacaran el dinero del país, ¿verdad? Porque no había condiciones para invertir en México o para tenerlo invertido en México, y se lo llevaron a otros lugares. Entonces eso provocó el debilitamiento del peso mexicano, se devaluó la moneda y bueno, una crisis muy importante que hubo en el año de 1982. Yo me acuerdo que apenas empezaba a trabajar y luego enseguida me quedé sin chamba. Precisamente en el 83 dejé de trabajar. Yo trabajaba en esa época en la Cámara de Comercio de aquí del Mante. Era capacitador, me mandaron a la Ciudad de México y a León, Guanajuato en aquellos años, fue en el 80, 81 por ahí, para capacitarme, y me hicieron instructor externo, ¿verdad?, de la CONCANACO, de la Confederación de Cámaras Nacional de Comercio a nivel nacional allá en México, y me capacitaron para dar cursos a los empleados de los comercios locales de aquí del Mante. Entonces, en aquella época yo capacitaba a los trabajadores, pues, de las zapaterías, de la tienda de abarrotes, en fin. Organizamos grupos, ¿verdad?, de trabajadores, y por las tardes, noches o los fines de semana dábamos estos cursos. Y pues estábamos muy bien, ¿verdad? Habíamos iniciado muy bien, con mucha aceptación por parte de los comerciantes y de los trabajadores. Y todo pintaba bien. Vino la crisis del 82 y en el 83 era uno de los desempleados que había a consecuencia de esa crisis. Entonces, no es la primera que padecemos, ¿verdad? Ya tenemos experiencia en crisis económicas. Hubo otra muy importante en el 94.
1994, cuando Ernesto Zedillo Ponce de León deja la presidencia, recién entró, ¿quién sería el que entró? No, déjame ver, a ver si me ubico. No, iba entrando Ernesto Zedillo, precisamente. Acaba de salir Carlos Salinas de Gortari y apenas tenían algunos 2, 3 meses de haber iniciado y también se vino una crisis muy, muy grande, muy económica, en donde pues, estuvimos hablando de que el peso se devaluó a tal grado de que ya el peso no valía nada, no tenía ningún valor. Había una depreciación muy importante del peso. Frente al dólar no valía absolutamente ningún 5. Entonces, ¿qué significó esto? Pues fíjese que traíamos millones de dólares en la bolsa. Sus papás deben de recordar este tiempo, ¿verdad? Sus abuelos, en donde pues éramos así, entre comillas, millonarios, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo trabajaba en ese tiempo en Banrural, en el Banco de Crédito Rural del Noreste, aquí sucursal Mante, y luego me fui a sucursal Aztecas, por aquí anduve. La cuestión es de que en aquella época yo ganaba, por mencionarles una cantidad, ganaba como 5 o 6 millones de pesos, ¿verdad? Al mes, ahí. Y dices tú, bueno, pero pues tanto dinero pagaban. Pues sí, pues tanto dinero pagaban, pero era dinero devaluado, que no tenía ningún valor. Entonces ya posteriormente que se restableció la crisis, esos millones de pesos se convirtieron en pesos. ¿Qué significó? Que, por ejemplo, yo ganaba 5 millones de pesos, pues a convertirlos a nuevos pesos, los viejos pesos se convirtieron en nuevos pesos y los miles de pesos, los millones de pesos pasaron a ser miles de pesos. Entonces realmente mi sueldo era de 5,000 pesos, para que mejor me entiendan. Pero así estaban las cosas, ¿eh? Con millones de pesos comprabas un refrigerador, con 5 millones, 6 millones de pesos, que después se convirtieron en 5 o 6 mil pesos, que actualmente es lo que vale, ¿verdad? Un refrigerador lo puedes conseguir en 5 o 6 mil pesos para arriba, dependiendo de la marca y de la calidad del refrigerador. Pero ya les digo, esa época la vivimos, de crisis también, que afectó bastante la economía. Y en aquella época, pues obviamente le echaron la culpa a los bancos. Entonces, cuando regresa la banca, cuando posteriormente Carlos Salinas de Gortari entra a la presidencia, dice, con sus políticas neoliberales, que ahora, por cierto, López Obrador no las quiere, él fue el que impulsó mucho el neoliberalismo, que no es otra cosa que el sistema capitalista. Entonces, de libre mercados y que el Estado ya no fuera comerciante, el Estado ya no fuera industrial, el Estado se dedicara únicamente a gobernar, entonces ni tampoco banquero, la banca se la vuelven a regresar a los particulares. Pero ¿cuál fue el problema? Que se le dieron a gente que carecía de experiencia, ¿verdad? Gente que nunca había tenido experiencia como banqueros, y esos fueron los errores que se cometieron. Entonces hubo muchos fraudes, ¿verdad? Hubo gente que fue procesada. Por ejemplo, un banquero muy conocido, digo, alguien que adquirió la banca en ese tiempo, la época de Carlos Salinas de Gortari, fue Jorge Lankenú. Jorge Lankenú era un empresario muy conocido, muy fuerte de acá de Monterrey, Nuevo León, y él adquiere Banca Confía. Entonces, posteriormente fue procesado, ¿verdad? Porque hizo mal uso de la banca, para su beneficio, desde luego. Y se giraron órdenes de aprehensión, estuvo en la cárcel y bueno, al final de cuentas salió. Lo mismo pasó con a uno que le decían el Divino, ¿verdad? Era un empresario también, hijo de un empresario muy fuerte, que sin ningún tipo de experiencia en actividades bancarias, pues le vendieron un banco que también lo quebró. Entonces, ¿esto qué generó? Pues que viniera la inversión extranjera. Y ahora, pues prácticamente la banca mexicana
la mayoría de sus acciones o la totalidad pues, pertenecen a la banca extranjera. Y lo vemos por los nombres, por ejemplo, BBVA, Banco Bilbao Vizcaya, este es de origen español. El City Banamex es americano, ¿verdad? Es de un banco que proviene de Estados Unidos. El Scotiabank, no me acuerdo si es escocés o es inglés, ¿verdad? De por allá viene, o algo así por el estilo, pero es europeo. Y así nos vamos, ¿verdad? El Santander también es de origen español. Y pues yo creo que el único que queda con capital mexicano neta o total, o la mayoría, es Banorte, ¿verdad? Tengo entendido es el señor el dueño de la Maseca. Entonces, pero fuera de ahí, prácticamente la banca comercial, la banca nacional, la banca múltiple, la banca fiduciaria, la que puede llevar a cabo el fideicomiso por autorización de la misma ley, ¿verdad? Pues está prácticamente en manos de extranjeros. Pero pues está funcionando, ¿verdad? Y pues, esa es la actividad que tiene, ¿verdad? Pero también tiene la fiduciaria, ¿verdad? Cuando se autoriza por la ley para que actúen como fiduciarios, pues ahí se constituye el fideicomiso a través del contrato respectivo y se lleva a cabo los fines del fideicomiso, que es otorgarle un beneficio al fideicomisario. Esos serían los bancos, ¿verdad? La fiduciaria. Y decía yo que están regulados porque están vigilados por el Banco de México, que es el Banco Central, por la Comisión Nacional Bancaria, e inclusive participan también en la protección de los clientes de la banca, la Conducef, ¿verdad? Pues todos esos organismos de alguna manera están en constante vigilancia de las actividades que realiza la banca. Y pues yo creo que es la idónea, ¿verdad? Todos los doctrinarios, todos los juristas así lo opinan, ¿verdad? Que fue muy aceptada la decisión del legislador de darle la única oportunidad nada más para que fuera fiduciario al banco, ¿verdad? Y a ninguna otra institución, ni a ningún otro particular. Quien realiza los fines del fideicomiso es la fiduciaria. Y esa fiduciaria siempre lo será un banco, ¿verdad? Ese es otro de los elementos personales del fideicomiso. Y pues bueno, ya el banco ya lo hemos visto, ya lo estudiamos al inicio de este curso y ya sabemos que es una empresa, ¿verdad?, que presta servicios bancarios y que realiza una serie de operaciones de crédito. La mayoría de las operaciones de crédito pues, se llevan a cabo por conducto del banco. La cuenta corriente, la apertura de crédito, todas estas, los créditos de habilitación EBIO, los refaccionarios, de todas esas operaciones de crédito pues, las lleva a cabo la banca. Entonces, cargarle el fideicomiso para que realice los fines del mismo, pues yo creo que fue muy acertada la idea, ¿verdad? Claro, el banco nombra un delegado fiduciario, que es el que se encarga de llevar a cabo el fideicomiso, que no es otro que un empleado, ¿verdad?, del mismo banco. ¿Alguna duda que tengan? Edgar. No leí todo bien. Todo bien. Alonso. Todo bien, Lick. Todo bien, muy bien. Alejandro. Bueno, creo que está dormido Alejandro. Ahora está estrenando nueva imagen, ¿no? Tiene a un negrito ahí. Es para que se parezca más, profe. Bueno, no sé para qué sea, ¿verdad? Pero Se quedó dormido, Chabelín. se quedó dormido, hombre. No, aquí estoy, Lick. Ahí está. ¿No tienes dudas del fideicomiso? No, Lick.
No, todo bien, muy bien. Yajaira, No, profe, todo entendido. ¿todo entendido? Molina, como que está fallando un poco tu audio, pero quiero entender que todo está bien. Eh, bueno, pues cualquier otro compañero, no tienen dudas, todo quedó claro. ¿Qué es? Todo claro. Vale. Muy bien. Ok. Bueno, pues con esto damos por terminado la clase de hoy. Mañana continuamos hablando del fideicomiso. Ya les mandé los horarios para los exámenes, Hombre, para que vayan preparándose. Licenciado, Estamos atentos. Sí, dime. tengo una duda. A ver. Hoy, en toda la semana solamente se vio el tema de fideicomiso, ¿verdad? Sí, porque vamos bien adelantados. Ah, bueno, para enviar el resumen. ¿Mande? Para enviar el resumen. Pues, a donde veamos, el fideicomiso es muy largo, es un tema largo. Sí. Todavía nos falta ver, pero ve haciendo hasta donde vamos. Ahorita Pero vemos entonces, personales, sí. ¿se lo enviamos hoy o hasta que O, terminemos si ya todo quieres, el tema? entre semana, durante la semana. Ah, ok. Da oportunidad que veamos más sobre el fideicomiso. Ah, ok, Ya, está bien. hasta donde paremos para el examen, pues bueno, ya de ahí en adelante. Está bien, Lick. Gracias. Ok, entendido, Lick. Muchas gracias. Profe, Ándale, sí. profe, Y dime, adelante. ¿usted tiene temario de su materia? Sí, sí lo tengo. El temario sí lo tengo. ¿Lo quieres ver? Sí, podría mandarlo. Sí, Sí, no es mucha claro, te lo voy a molestia. enviar. Ajá. Sí, deja traerlo de la oficina y mañana te lo envío. Gracias, profe. Sí, claro. Bueno, nos vemos. Que estén bien, cuídense mucho. Muchas gracias. Que tenga buen día, Lick. igualmente, Lick, cuídese. Sí, gracias. Buen día. Hasta luego, profe. Hasta luego.